Ejercicio 2.9, inciso A. Determina voltaje sub 0,1 y voltaje sub 0,2 para las redes de la figura 2.154. Prosiguiendo con el inciso A, podemos observar que en este ejercicio tenemos una fuente de voltaje sencilla, dos diodos, uno de silicio, el otro de germanio y una resistencia de 4.7 kiloohmios. Lo que nos piden es hallar el voltaje sub 0, sub 1 y el voltaje sub 0, sub 2. Como podemos observar, en este ejercicio es sencillo determinar nuestro V sub 0, sub 2, ya que solo es el voltaje que cae en nuestro diodo de germanio. Antes de pasar a hacer un análisis un poco más profundo, yo lo que recomiendo siempre es volver a dibujar el circuito, ¿no? De una forma que sea mucho más sencilla de analizar para nosotros y podamos dar una respuesta más válida, ¿no? Entonces vamos a pasar a redibujar nuestro circuito. Aquí viene nuestra tierra, el diodo de germanio, el de silicio, nuestra fuente de 12 voltios y nuestra resistencia de 4.7 kiloohmios, ¿no? Aquí tenemos nuestra salida V sub 0. ¿Qué es lo que hacemos primero? Primeramente polarizamos. Nuestra fuente ya tiene este voltaje, entonces viene así: más, menos, más, menos, más, menos. Podemos ver que nuestro menos con nuestro menos, el menos de nuestro diodo de germanio va con el negativo de nuestra fuente de voltaje, ¿no? Entonces, como lo había explicado anteriormente, hallar el voltaje sub 0, sub 2 es sencillo, ya que solo es el voltaje que cae en nuestro diodo de germanio, y al estar en una polarización directa se sabe que nuestro voltaje en nuestro diodo de germanio es de 0.3 voltios, ¿no? Ya tenemos nuestra primera respuesta. Solo lo único que nos falta es nuestro voltaje en sub 0, sub 1. ¿Cómo podríamos determinar cuál es? Según esto nos indica que es el voltaje que cae en nuestro diodo de germanio y en nuestra resistencia. Fuera de nuestra resistencia, los únicos que consumen voltaje son nuestros diodos. Y sabemos que nuestro diodo de silicio nos va a consumir 0.7 voltios. ¿Cómo hacemos el análisis? Sabemos que tenemos nuestra fuente de voltaje de 12 voltios y que para nuestro cálculo solo el diodo de silicio es el que nos va a afectar, ya que el diodo de germanio está dentro de donde estamos midiendo. Eso quiere decir que voltaje sub 0, sub 1 es igual a 11.3 voltios. Ejercicio 2.9, inciso B. Determina voltaje sub 0,1 y voltaje sub 0,2 para las redes de la figura 2.154. Prosiguiendo con el inciso B, en este caso nosotros vamos a contar con dos diodos, uno de germanio y uno de silicio, como en el anterior ejercicio, solo que en este caso ya tenemos un voltaje negativo. Entonces, como primera medida, como lo hemos estado haciendo, vamos a dibujar primeramente nuestra fuente de voltaje, ¿no ve? Que aquí mismo, como ya lo sabemos, vamos a colocar solo 10 voltios, y a la hora de polarizar es cuando nosotros vamos a colocar el voltaje como está dispuesto, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestra salida, aquí una resistencia de 1.2 kiloohmios, aquí también anoto 1.2 kiloohmios, baja aquí a una resistencia de 3.3 kiloohmios, 3.3 kiloohmios, y cerramos el circuito y colocamos nuestra tierra. Prosiguiendo vamos a colocar la disposición de nuestros voltajes. Gracias a que nos indicaba el negativo, entonces nos queda de esta forma nuestra polarización. Mira que el positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Indicamos
nuestros diodos de qué material son, germanio y de silicio. Y como podemos observar, ambos diodos están polarizados de forma directa. Eso quiere decir que hay flujo de corriente. Aquí tenemos nuestro V sub 0 sub 2. ¿Cómo podemos ya determinar el voltaje? El V sub 0 sub 1 es sencillo, ya que es el voltaje que cae en nuestras dos resistencias. ¿Y cuánto es el voltaje que caería ahí? Es los 10 voltios menos lo que está cayendo toda nuestra resistencia. Eso quiere decir que voltaje sub 0 sub 1 son los 10 voltios menos 0.7 menos 0.3. V sub 0 sub 1 nos da un valor de 9 voltios. Pero no hay que confundirnos, ya que estamos midiendo acá y nuestro voltaje nos va a quedar de forma negativa. Como se puede observar, aquí tenemos el signo negativo. Eso quiere decir que nuestro voltaje cambiará a ser negativo. Negativo, acá el más y aquí el más. Eso se lo hace mediante cómo nosotros hagamos la suma de nuestros voltajes. Como lo hicimos anteriormente, en los anteriores ejercicios, utilizamos aquí la sumatoria de forma antihoraria, es decir, anotamos los voltajes de cada uno. Vemos que nuestra fuente de voltaje son menos 10 voltios si hacemos en este sentido, y nuestros diodos serían en este sentido, ¿no? 0.7 y 0.3 positivos. A fines prácticos, esto no se aplica mucho, pero análisis, es muy importante hacer el análisis con los signos, ya que eso podría variar en nuestra respuesta, en nuestros cálculos finales, y nos haría fallar mucho, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro V sub 0 sub 1. Lo que nos queda ahora es hallar nuestro V sub 0 sub 2. ¿Cómo podemos hallar nuestro V sub 0 sub 2? Vamos a usar la ley de Ohm, ¿no? Vamos a encontrar corriente es igual a voltaje sobre la suma de nuestras resistencias, es decir, RT, R total. Esto es igual a, sabemos que caen menos 9 voltios. Sin embargo, para nuestro análisis vamos a usar solo 9 voltios, ya que nuestra corriente solo va a indicar en qué sentido se va a movilizar. Entonces, pueden usar el menos 9 voltios o 9. Al final, no importa más de cómo le estemos dando nuestra respuesta. Entonces, vamos a usar 9 voltios o menos 9. En este caso, vamos a usar los menos 9 voltios, ¿no? Para no hacer confusiones y podamos resolver, ¿no? Entonces nuestra corriente va a ser menos 9 voltios sobre 2 kiloohmios más 3.3 kiloohmios. Ya tenemos entonces esto, lo colocamos en la calculadora, que nos da menos 9 sobre 1.2 por 10 a la 3 más 3.3 por 10 a la 3. Eso nos da un valor de una corriente de 0.002 amperios. Déjame que espacio para anotar. Entonces, volviéndolo a miliamperios, nos quedaría un valor de 2 miliamperios. Ya tenemos nuestra corriente. Con la corriente vamos a hallar nuestro voltaje, que para este inciso sería igualmente utilizar la ley de Ohm, solo que vamos a usar nuestra resistencia de 3.3. No nos olvidemos el signo, porque lo estamos usando negativo. Nos daría que voltaje en R2, podemos colocarlo, es igual a nuestra corriente por R2. Entonces R2 es igual a nuestra corriente de menos 2 miliamperios por 3.3 kiloohmios, que nos da un valor de menos 6.6 voltios, ¿no? Y el voltaje es negativo, ya que donde estamos midiendo podemos observar que tenemos el negativo. Entonces, sí está comprobado que nuestro voltaje sub 0 sub 2 es menos 6.6 voltios.